Hola a todos, les damos una muy cálida bienvenida. Esto es Entre Visiones y hoy vamos a conversar con Ana María Aguirre. Ana María es psicóloga con muchas décadas de experiencia en investigación y en trabajo terapéutico en estados ampliados de conciencia. Es autora de La respiración del corazón y nos va hoy a contar un poco de qué se trata. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y de que me hayas invitado, te lo agradezco. Es un honor tenemos tanto por charlar y quería arrancar, antes de llegar a la respiración del corazón, que es tu libro y tu especialidad, un poco saber qué camino hiciste para llegar hasta ahí. Y yo sé que vos empezaste como psicoterapeuta gestáltica en la década del 70. Yo pienso en Fritz Perls cuando pienso en eso, pero lo que te... Inclusive antes de eso, hice muy poquito de psicoanálisis, porque no había otra cosa en nuestro país. Fui de las primeras psicólogas, María José, tengo matrícula 288, matrícula profesional 288. ¡Qué maravilla! Vos sabés que justo te iba a preguntar, que yo no puedo ni imaginar, mira, te adelantaste un poco lo que te quería decir, era, ¿cómo sería hablar de Gestalt en la Argentina o en Buenos Aires en esa época? O sea, la gente debería decir, ¿qué es lo que haces? ¿No? Claro, digamos que lo único que había era psicoanálisis y conductismo en esa época. Y yo buscaba otra cosa desesperadamente, y ahí encontré la Gestalt, porque lo que yo sentía es que no había que quedarse solo en la cabeza, en la mente, en la palabra, había que trabajar también con las emociones. Y bueno, y la Gestalt me dio esa oportunidad. Así es que me formé siempre con alguien en privado, todavía no existía la asociación gestáltica, pronto estuvo, y trabajé bastante. Me formé con la Nana Schnake, una chilena que fue la que trajo la Gestalt a la Argentina. Eh, y bueno, y trabajé bastantes años con Gestalt, contenta de hacerlo. Sí. Y sentís que ahí ya hubo como una especie de apertura de conciencia. En Estados Unidos, viste que se habla mucho de que a partir de fines de los 60 o de los 70 aparece en escena como una posibilidad de esto de ampliar la conciencia. ¿Era así acá o había mucha resistencia? No sé, me da mucha intriga pensar cómo podía ser acá. No, no era resistencia, no había nada, había desconocimiento en todo Mm. caso. Tanto es así que nosotros descubrimos, digo nosotros porque fuimos un grupito muy pequeñito de amigos y todos médicos y psicólogos terapeutas, descubrimos la psicología transpersonal. Ya no me acuerdo ni cómo, supongo que por libros, porque en ese momento no había nada. Todo era por correo, además, era todo más difícil. Y como no había nada, y cada uno iba leyendo y conociendo, nos juntamos entre nosotros, hicimos un pequeño grupo, que como éramos 6, nos llamamos Grupo Hexágono, y, y Bueno, entonces cada uno aportaba lo que descubría, lograba, qué sé yo, lograba información para conocer un poco más lo que era la psicología transpersonal y el trabajo con estados ampliados de conciencia. A eso me dediqué más yo, no el resto. Después tuve la suerte, la vida me la trajo, creo, a través de un hombre, de poder empezar a viajar a Estados Unidos, y allí fue donde me formé realmente. Fui a las fuentes. qué bien. Vos sabés que me genera mucha admiración los pioneros en cualquier cosa, porque es una manera de ser líder,
de entrar en espacios que todavía no están muy desarrollados. Por eso permitir el cambio, ¿sabes? La evolución, porque todo tiene que evolucionar, sí. Sí. Qué excelente. Y bueno, y justamente en eso te quería preguntar, yo sé que te formaste también con la doctora Elizabeth Kubler-Ross. No sé si eso es anterior a que hablemos un poquito de psicología transpersonal o posterior, o no sé. Te digo, yo estaba ya en búsqueda de lo que era la psicología transpersonal. Y bueno, y me entusiasmé con Elizabeth porque sentía que el trabajo con enfermos terminales y con el tema de la muerte, de alguna manera te llevaba a dimensiones espirituales. Y la conocí, me encantó, y empecé a formarme con ella. No terminé la formación, pero hice bastante, y no la terminé simplemente porque lo conocí a Grof, y ahí sentí, esto es lo mío, y me trasladé a la formación de la GTT, el Grof Transpersonal Training. Por eso, por eso quiero, para quienes nos están viendo, explicar un poquito qué es la psicología transpersonal. Yo sé que podríamos hablar ahora de eso, pero un poquito, y después decir quién es Stan Grof también con quien trabajaste mucho tiempo. Dale, dale. Para decirlo cortito, la psicología transpersonal empezó más o menos en los 60, por ahí, después de la psicología humanista en Estados Unidos, en la zona de California pasaban todas esas cosas. La psicología humanista incluye la Gestalt, o la Gestalt está incluida dentro de la psicología humanista. Pero después el mismo Maslow y otro pequeño grupo en Estados Unidos se dieron cuenta que las personas que trabajaban con las emociones y de una manera más vivencial en el trabajo terapéutico, a veces accedían a estados ampliados de conciencia. Y entonces dijeron, ¿qué es esto? Unido esto que estaban descubriendo a ver, al trabajo, por ejemplo, de Grof, que ya trabajaba a través de sustancias. Él descubrió el trabajo con los estados ampliados de conciencia con el uso del LSD. Después te cuento, si querés, la historia de Grof. Ese grupo se dio cuenta que también había que unir el trabajo psicoterapéutico en estos planos mental y emocional, si querés, con los planos espirituales de conciencia. Y influyó mucho en esto la mirada de Oriente, que ellos pudieron incorporar, con la llegada sobre todo de, por ejemplo, profesores de yoga y el conocimiento de lo que pasaba en Oriente. Entonces, ahí se reunieron en un pequeño grupo y de ahí surgió el tema de la psicología transpersonal, que no deja de trabajar, por supuesto, también en estos planos, ¿no?, más conscientes, pero incorpora la espiritualidad o los planos espirituales a la terapia. Eso. Perfecto, o sea que podríamos decir, porque lo de transpersonal sería también que trasciende el ego o trasciende al individuo, ¿no es cierto? Claro, va más allá. Va más allá de eso. Sí. Y genial. Y entonces, bueno, Stan Grof, claro, trabaja con sustancias porque no era ilegal, vamos a decir, cuando él empieza a trabajar. Y después, ¿qué pasa? Digamos, desarrolla toda una técnica. Brevemente, Stan nació en Checoslovaquia, en Praga, y estaba trabajando, estudió medicina, él iba a ser director de cine, quería ser, y descubrió el psicoanálisis y dijo, no, yo quiero
ser esto, y entonces estudió medicina. Y estaba trabajando especialmente con psicoanálisis, pero hacía otras cosas, en una clínica en Praga, en su ciudad, cuando mientras tanto en unos laboratorios medicinales en Suiza, Albert Hoffman, descubre por casualidad, es muy cómica la historia, porque buscando otras sustancias se contamina con algo que estaba preparando y se va a su casa en bicicleta y ahí tuvo un viaje, había descubierto el LSD. Hoffman se pensó que era un estado psicótico el que había tenido. Y entonces lo lleva a la clínica donde estaba Grof y alguna clínica más, donde dice esto lo tienen que estudiar los psiquiatras. Grof hace una experiencia con esa sustancia que no se sabía qué era, dice que monitoreado con sus compañeros que le sacaban electroencefalograma y eso, y se da cuenta que no es ninguna psicosis la experiencia que tuvo, sino que ha viajado por otros planos de la conciencia, y que eso es muy importante. Y a partir de ahí empieza su investigación en este sentido y a tratar a algunos pacientes con esto. Poquito tiempo después se va a Estados Unidos a hacer un máster y se queda a la Universidad de Stanford y se queda a vivir, digamos. Y puede seguir investigando porque no hay ningún problema, no está prohibido. Cuando prohíben el trabajo con estas sustancias, él ya estaba en Esalen viviendo y trabajando allí, y entonces corta las experiencias inmediatamente y busca un sustituto. Pero a todo esto él ya había viajado a Oriente a ver a distintos maestros espirituales, y sobre todo se había interesado mucho por el chamanismo, que también trabaja con estos estados. Entonces fue relativamente sencillo encontrar que con la respiración se puede entrar en esas dimensiones. Y empezó a aplicar la respiración, que llamó respiración holotrópica. De holos, totalidad, y trepein, ir hacia la totalidad de la existencia. Bueno, así viene la historia. Ahora, me interesaría hacer foco más que nada en qué es un estado ampliado de conciencia. Y te quería preguntar si el estado ampliado de conciencia es lo mismo que un estado no ordinario de conciencia, o debería ser una especie. Porque sí, creo que ¿qué sería? Y me interesa verlo porque, y si le puede pasar a cualquiera, digamos. Yo sé que la respiración es una práctica, digamos, que te lleva a estados. Pero eso, si son lo mismo, eso sería para empezar la pregunta. Si son lo mismo que no te entendí eso. Que si un estado ampliado de conciencia es lo mismo que un estado no ordinario. Sí, son distintas maneras de decir lo mismo. Sí. ¿Y qué es? En Estados Unidos se usaba altered states of consciousness, estados alterados, lo cual pidieron que por favor no dijeran eso, porque parece que fueran alterados y en realidad son naturales. Ajá. Uno puede lograr estos estados meditando, por ejemplo, y sí. Por eso, ¿qué sería un estado ampliado de conciencia si lo tuviéramos que contar? Y mira, es difícil de poner en palabras, pero es llegar a un plano superior de conciencia. Hay pocas palabras para poder expresar esto. Es ir más allá, como te dije antes, del plano físico y del plano emocional. Y es llegar a una dimensión donde uno se siente parte de una dimensión espiritual, de una dimensión mayor. Hay muchas experiencias que se pueden tener allí, hasta se puede llegar a ser uno con la totalidad de la existencia. Es muy importante resaltar que en el trabajo con la respiración, tanto con la respiración holotrópica como con la que yo hago ahora, que está basada
en ella, y es la respiración del corazón, no se puede dirigir la experiencia, no podés ir solamente a esos estados. Vos hacés el ejercicio, la respiración es la manera de entrar en el trabajo, pero tu ser interior dirige la experiencia. Esto es maravilloso. Si la persona quiere que le pase tal cosa, seguro que no le va a pasar. El que lo cuida o el que coordina, si querés, tampoco tiene la más mínima intención de que vaya a ningún lugar en especial, ni tampoco serviría si la tuviera. Sucede lo que tiene que suceder desde una dimensión interna profunda de la persona. Y el trabajo puede ser en todos estos niveles. A lo mejor lo que le pasa, si tiene muchos bloqueos, corazas musculares en el cuerpo, lo que trabaja la bioenergética, lo que va a pasar es que va a trabajar con esos bloqueos. El cuerpo se le va a poner duro, va a doler donde esté, y se va a poder trabajar en esa parte del cuerpo, y van a aparecer emociones o recuerdos que están guardados en el cuerpo. Al principio yo no dejaba de sorprenderme, hoy es más que habitual. Se guarda en el cuerpo, como si el inconsciente estuviera ahí. A veces pueden aparecer emociones, simplemente, y lo que uno más quiere es la descarga de estas emociones. Lo mismo que se hace con la Gestalt, por ejemplo, y con las terapias humanísticas. Descargar y liberar la mochila. Pueden aparecer recuerdos de tu infancia, con cosas que han quedado guardadas ahí. Bueno, todo esto se trabaja. Y una de las opciones es entrar en esos planos espirituales de conciencia. Pero como te dije, ni se puede buscar, ni es lo que uno quiere llegar. Si llegás, maravilloso. Generalmente cuando se va liberando todo lo otro, uno entra en esos planos, ¿no? Pero no está nada escrito. Es súper interesante. Quería hablar más que nada de eso, de la respiración del corazón, que es algo que vos le diste como una forma, y explicarle, digamos, a quien nunca hizo una respiración, yo no sé si ya se habla de hiperventilación, no sé bien, quiero ser cuidadosa porque además sé que esto no lo puede hacer cualquiera. No. Es importante porque se trabaja como con la respiración como vehículo, esto es lo que yo entiendo, y por eso quería que nos contara ya, sí, haciendo foco directamente sobre la respiración del corazón, porque es muy novedoso para quien nunca hizo alguna respiración o demás, así que contarlo, digamos, y sí poniendo digamos, que no cualquiera lo puede hacer. Sí, y es importante, no cualquiera lo puede coordinar, se necesita una formación muy profunda. Esa es una de las cosas que yo cambié, inclusive con la respiración del corazón, la formación de los facilitadores. Pero además, si la persona intenta hacerlo solo, porque hiperventilar es relativamente sencillo, no pasa nada. En el 95% de las veces no pasa nada porque uno no tiene la contención necesaria y el ser interior no se abre. Pero si llegara a pasar, porque hay personas que tienen una enorme facilidad para entrar en esos estados, muy pocas, pero algunas es así, hasta sería peligroso, por supuesto. Necesitas a alguien al lado tuyo que te acompañe. Claro, porque en las prácticas que vos haces, entiendo, hay, digamos, alguien hace la respiración, pero tiene alguien al lado que lo cuida permanentemente. Sí, un compañero, se eligen de a dos, uno trabaja a la mañana, otro a la tarde, intercambian. Pero además de eso, yo aumenté el número de facilitadores, de profesionales de la respiración caminando la sala con la gente. Una, porque me di cuenta que los trabajos son mucho más fuertes cuanto más asistencia y cuidado hay. Y después, porque es muy importante el que haya asistencia. Así es que sí,
Solo no se puede hacer. Ahora, Ana María, muchas veces las experiencias tenidas no son más bien de orden inconsciente, casi chamánicas, digamos, o vos decís que tienen más que ver con la vida propia y los bloqueos, o puede ser las dos cosas. ¿Qué es lo que más se ve como experiencia en este tipo de trabajos? No, lo que sucede es lo que te dije antes, generalmente lo que más se ve es la liberación de contenidos inconscientes que han quedado bloqueados. Y después de eso, una de las posibilidades es tener experiencias chamánicas y otra es tener experiencias espirituales, así más sutiles. Por ejemplo, conectarse con la luz, con una luz maravillosa que existe en planos espirituales, o con seres de esos planos, seres angélicos o seres. Últimamente está habiendo este tipo de experiencias muy seguido en la sala. Yo no sé, estoy así conmovida por lo que está pasando. Esto es de este año. Empezó a pasar porque no paró de cambiar el trabajo desde que yo me puse con la respiración del corazón y tuve permiso, entre comillas, para hacer mi propio camino. No tuve que seguir la técnica marcada así, con patrones muy fijos por la respiración holotrópica, y empezó a fluir la técnica. No paró de cambiar. Es como si la respiración pasara a través nuestro y llegara a la sala, una cosa por el estilo. Y cada vez es más fuerte el trabajo, más conmovedor, más sencillo desde algún lugar, porque no tenemos que hacer casi nada, sucede solo acompañamos y cuidamos. Y Ana María, ¿cómo se integra después estas experiencias que tiene? Porque además uno puede hacer, entiendo, varias sesiones de respiración. ¿Cómo se integra después todo esto? ¿Qué se aprende de todo esto? Esta pregunta es importantísima. La primera integración fundamental, y aquí viene la experiencia de los que están coordinando, es en la sala, por supuesto, cuando termina lo que llamamos la respiración. Dura 2 horas y media, con una música muy especial que te acompaña y ayuda en el proceso. Cuando termina la música y termina la sesión, después de hacer un paréntesis, nos reunimos con el grupo y ahí cada persona cuenta cómo está y lo que quiera de su experiencia. Este compartir es importantísimo, porque si alguien todavía está movilizado, por supuesto, primero, antes de salir de la sala, nos acercamos a cada persona y con la experiencia que tenemos los que coordinamos, ahí viene el primer cierre, ¿no? Si alguien todavía está movilizado, seguimos un poquito más con él hasta que cierra la experiencia. Después, en este compartir grupal, si hay alguien que todavía tiene emociones, por ejemplo, tristeza o rabia, o no sé, está conmovido y no cerró totalmente su experiencia, no lo dejamos irse, nos quedamos con él, con generalmente 10 minutitos más de volver a entrar ahí adentro y liberar lo que tiene dando vueltas, ya está y se va. Pero por supuesto quedamos abiertos a que si alguien al día siguiente necesita llamarnos para charlar o tener un cierre personal, estamos ahí. Rarísimas veces esto pasa, ya no pasa prácticamente. Pero bueno, pero es muy importante que esto exista. Y si se hace este trabajo al mismo tiempo que uno está haciendo una terapia, es muy importante tener un terapeuta que entienda de esto y se pueda hablar de lo que pasó y de lo que vivió la persona, e integrarlo a través de la palabra. Es muy importante también integrar a través de la palabra. Sí, porque suelen ser experiencias muy interesantes. Me interesaba también
la importancia del grupo, ¿no? Porque esto que decís vos, solo no lo hace nadie, esto se hace en un ámbito grupal. Y yo estoy intuyendo, digamos, estoy viendo que muchas cosas maravillosas pasan en grupo, ¿no? Como hay una transformación, pareciera ser, vos tenés esta impresión que el grupo tiene el acceso a alguna transformación mayor que... Absolutamente sí. Bueno, se mueve mucha más energía, en una respiración individual pasa muy poco. El ambiente de la sala, la energía que se moviliza en la sala, las emociones de las otras personas, son muy importantes para que toquen mi corazón y yo me abra también. La presencia de los que cuidan y de los facilitadores, cuantos más hay, más fuertes son los trabajos, aunque no se haga nada, porque se forma un inconsciente grupal. Y especialmente en la respiración del corazón, hay una expresión de amor y de cuidado como yo no he visto en ningún otro lugar de este planeta. Entonces, ese amor que todos tenemos y que estamos expresando, y ese cuidado es tan grande que permite como sostén que las personas se entreguen y confíen. Todo esto va más allá de las palabras, ya es energético, se siente. Entonces eso es importantísimo. Y después otra cosa que yo he ido dándome cuenta y afianzando a través del tiempo es, y cuando yo misma, que no paro de trabajar conmigo, he entrado con más facilidad en esos planos espirituales y que abren mi conciencia, inclusive estando en la sala me pasa sola, me voy dando cuenta que el cambio y el trabajo de cada una de las personas influyen todas y es sanador para todas. Es muy emocionante esto, es muy conmovedor, pero es así, no hay duda. Eso es increíble, porque es como holográfico, ¿no? Le pasa a uno y afecta a todos. Sí, sí, sí. Y la última pregunta que te quería hacer es, ¿por qué le pusiste respiración del corazón? Porque me di cuenta que el amor es la energía sanadora del universo. Pero además de eso, hoy en día estoy feliz del nombre que le puse. A mí me bajaba, porque a veces me bajan cosas, que se tenía que llamar respiración del corazón. Y en ese momento desde mi cabeza decía que esto era ridículo, que era un nombre que no era para una técnica psicológica. Y estaba en Perú, en una playa, yo fui mucho a Perú a hacer talleres, inclusive la formación, y estaba en la playa, y de golpe veo, ahí en el borde, una piedra con forma de corazón, grande, colorada era. Ahí la tengo, por supuesto. Y esa piedra me hablaba. Y entonces sentí que tenía que llamar respiración del corazón realmente a la técnica. Y volví con la piedra y la llamé así. Y hoy en día estoy feliz porque lo que enseño a todos los que se forman en esto y lo que más digo es el amor, el amor, el amor. Así es que mejor no puede ser el nombre que le puse. Hay que abrir el corazón para trabajar en esto, si no, no se puede. Qué maravilla, Ana María. Bueno, con esto creo que hemos charlado, genial, me encanta el recorrido que has hecho y bueno, sé que estás acá en Buenos Aires para quien quiera trabajar el tema de la respiración del corazón. Así que te agradezco muchísimo este tiempo y ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias a vos por acordarte de mí.